Gracias a todos por estar nuevamente en un podcast con el grupo Cielo y Tierra. Estamos contentos y felices de estar una vez más aquí y en esta ocasión tenemos a otro de los guitarristas. Vamos a ver que se presente y así pues entramos de lleno al tema que traemos en este día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel. Soy un guitarrista más de aquí del grupo Cielo y Tierra. Bueno, pues el primer podcast que tuvimos hablamos de quiénes éramos y cómo nos empezamos en el grupo, y pues también eso nos gustaría que compartieras cómo escuchaste la iglesia, quién te contactó y cómo empezaste a ayudarnos aquí en Crosspoint. Okay. Sí, pues a mí me contactaron por parte del otro guitarrista que tenemos, que se llama Marco. Él tocábamos hace muchos años en otra iglesia todos juntos, en la ciudad de Ontario, y pues igual también yo tenía el deseo de tocar. Una vez más, anteriormente le había comentado yo a Marco que tenía ese deseo de tocar en una iglesia, pero pues nunca se me dio la oportunidad. Pasó el COVID y pues cada quien tomó su rumbo, hasta que después pues él me volvió a contactar. Pasó lo del COVID, y pues yo con ese mismo deseo de tocar una vez más, pues le dije ok, adelante, vamos a hacer esto. Y pues gracias a Dios aquí estamos, ya tenemos un año juntos y pues seguir adelante. Pues así fue como empezamos, ¿no? Contactamos cada uno, empezamos a practicar y a empezar otra vez básicamente a desempolvarnos, y gracias a Dios pues estamos aquí en el ministerio. Me le voy a dar la oportunidad a los otros muchachos que nos están acompañando, que es Pablo y Iván, a que digan algo que están aquí con nosotros, y para empezar el tema, ¿no?, que tenemos. No, pues sí, para empezar, bienvenido. Pues vamos hoy a empezar con un tema muy interesante que hablamos el podcast anterior, que va a ser sobre el rapto, un tema muy controversial y que tiene muchos detalles y muchas cosas para aprender. Pues sí, vamos a ver lo que tienen aquí los muchachos preparados. Pues no sé si sería preguntar lo esencial, ¿no?, de eso que estamos hablando, ¿no? De qué es el rapto y Correcto, de sí. qué estamos hablando. Y yo creo, no, obviamente no somos expertos, ¿no? Pero a lo menos que cada quien dé su punto de vista de qué es lo que ha escuchado o qué es lo que ha oído por ahí, y que diga, ok, pues yo he escuchado esto, ellos dicen que va a pasar esto, y de ahí tratar de hablar poco a poco y desenvolver el tema, ¿no? Vamos a empezar con Israel. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué ha escuchado? Y ¿cómo se siente de ese tema? Pues igual, como dice anteriormente, uno no es experto en el tema, ¿verdad? Pero de lo que uno ha escuchado es de que es la segunda venida del Señor Jesucristo, que viene por su iglesia, viene por los creyentes, y también pues a los que murieron en Cristo también viene por ellos, ¿verdad? Y pues pues sí, es algo que cada uno debería estar preparado, de las personas que conocemos de Jesucristo, ¿verdad? De Dios, y pues vivir así, como dice el dicho, al pie del cañón, porque pues uno no sabe cuándo eso va a pasar, y pues también empalparnos más de la Biblia, de la Escritura, y ver qué es lo que trata la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? No, sí, pues lo que yo he logrado aprender en los años es que esto que se llama rapto es más la iglesia de Cristo y todos sus creyentes que van a ir al cielo, ¿no? Van a ir al cielo con Dios para no sufrir todo lo que va a venir después del rapto, ¿no? Pero he aprendido que antes que pase todo este rapto tienen que pasar ciertas señales o ciertas profecías que van a anunciar esos últimos tiempos.
Pues sí, yo lo que sé del rapto es que es cuando Cristo se lleva a su iglesia con él, ¿no? Sí, pues básicamente igual ese es el entendido o el entendimiento que yo tengo acerca del rapto, es que es un evento separado, ¿no? De lo que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Mucha gente que por alguna razón a veces confunde esos dos eventos, pero no es lo mismo, ¿no? Y por eso es lo que queremos hablar y compartir, ¿no? Lo más que podemos, de acuerdo a la Biblia, ¿no? La segunda venida de Cristo es cuando dice que regresa con sus santos y viene básicamente a la tierra para establecer un reino milenial, ¿no? Y lo que se le conoce como el rapto o el arrebatamiento es cuando dice que de acuerdo a algunas escrituras en la Biblia, que saca a sus escogidos, ¿no? Que es a la iglesia, y los lleva con él a lo que sería estar con él, a disfrutar las bodas del Cordero y los galardones que tiene para la iglesia, y de ahí pues venimos otra vez con él, ¿no? En la segunda venida a reinar con él, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, y obviamente, como decía Iván, ¿no? Hay a veces cierta controversia, ¿no? Porque hay ciertas posturas, ¿no? De ese tema de existe o no existe el rapto, sí. Y o qué es lo que va a pasar y quiénes se van a ir. Quiénes se van a ir, exacto. Es lo que se le llama es antes de la tribulación, en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Son esas preguntas que a veces uno se hace, y bueno, cada quien a veces tiene su diferente postura, pero pues lo que queda es nada más basarnos en la palabra y mirar qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Pero, bueno, sí, pero aparte de eso, ¿cómo sabemos que tiene que pasar un rapto? ¿O cómo sabemos que va a venir Cristo por su iglesia? Podemos estar de acuerdo que va a venir algo que son los 6 años, 3 años y medio de buenas cosas, ¿no? Y 3 años y medio de al anticristo reinando sobre la tierra, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que nosotros no vamos a ir con él? Con Dios. Bueno, pues, obviamente la palabra habla de que los que le hemos creído en él, ¿no? Es básicamente como cuando morimos, ¿no? Como dice, quién se va al cielo y quién se va al infierno, ¿no? Pues la palabra habla de aquellos que se arrepienten y creen en él, ¿no? Se nos considera eso como justicia, ¿no? A través del sacrificio de Cristo, y por eso es que vamos con él al cielo, ¿no? El infierno se puede decir lo mismo, ¿no? ¿Quiénes van al infierno? Bueno, pues todos aquellos que no creyeron, ¿no? En Cristo, y básicamente que desecharon esa creencia, ¿no? Así es lo mismo en el rapto, ¿no? ¿Quién se va? Pues todo aquel que cree en Cristo, y pues básicamente ha cambiado su vida, ha transformado, se ha arrepentido, y pues está caminando con él, ¿no? Esas las personas que se van. ¿Por qué? Porque le hemos puesto la confianza en él, ¿no? Es lo que la iglesia también, o la Biblia también enseña, ¿no? Que la iglesia es básicamente todo aquel que cree en él y ha vuelto de sus maldades, se va en el arrebatamiento, ¿no? Se le llamaría. Pero, ¿qué es lo que, una pregunta pues para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que más les causa como incertidumbre, o les causa como ese ansiedad cuando escuchan del rapto? Dices, pues ya va a venir Cristo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que viene como a su mente, a su corazón cuando escuchas eso, ¿no? Y pues, vamos a dar la oportunidad de Israel para que nos comparta algo de qué es lo que piensa él, qué siente él como cuando escucha ese tipo de terminología, y qué le da, ¿no? ¿Qué sentimiento? No, pues sentimiento que me da a mí es cuando lo mencionan eso del rapto y de los tiempos que estamos viviendo ahorita. Yo personalmente diría que quisiera que pasara, ¿verdad? Porque así como ya se ve el mundo en el que vivimos, hay tanta corrupción en las personas, tanta como maldad, que todo lo malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo.
Y si uno se regresa a años anteriores, yo personalmente no veía tanto como lo que estoy viendo ahorita. Tanto pecado, tanta maldad, tanta... También la tecnología, ¿cómo se dice? La media, que le dicen en inglés, las noticias, todo eso, lo pone ahí de frente y muchas personas lo toman como a la ligera, como ese del tema del homosexualismo, ¿verdad? Que unas personas hasta lo aplauden y te hacen como que hey, ¿por qué estás en contra de eso? Creo que te ponen a mirar así como que si tú estás, si tú estás como en contra de eso, como te miran como que tú estás mal, ¿no? Sí. Y te da así como que hasta risa, ¿no? Que dices, ¿cómo puedes mirar tú algo que está, no, que en la sociedad antes se miraba como algo mal y ahora de repente eso es, pues, casi normal, ¿no? En mucha gente lo ve normal y no les interesa, como te digo, lo aplauden y hasta se ofenden si no lo apoyas, ¿verdad? Yo en lo personal no es que no lo apoye, simplemente me baso en la escritura, en lo que dice la palabra. Si dice que pues que para Dios es como que los desecha, los vomita, ¿no? Los abomina. Entonces, sí. No es que yo los desecho, los abomine, simplemente no es correcto porque la palabra dice que debe de haber un hombre con una mujer, ¿verdad? Sí, claro. No un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Sí. Pues por eso, no, y hay muchos temas que podemos sacar de esto. Bueno, lo principal es que te da ese sentimiento de que dices, pues estás mirando todo lo que está pasando y transcurriendo en nuestra sociedad, ¿no? No nada más lo podemos mirar, sino a veces es tan cercano a nosotros, ¿no? Como en los trabajos o en las escuelas, ¿no? Que a veces lo miras de lejos en la tele o a través de tu teléfono, ¿no? Pero cuando a menos te das cuenta ya todo está tan cerca de ti, ¿no? Sí, cuando lo tiene uno de cerca es como lidias con esa situación o así en cuestiones de trabajo, amigos, porque en cualquier lugar que vas te vas a topar con una persona que pues cree en eso del homosexualismo, de lo que tú quieras, y pues no. Y es ahí donde, bueno, uno hablando del arrebatamiento de la iglesia, donde uno mira que, pues, o sea, como dices tú, o sea, uno ya desearía, ¿no? Que ya viniera el arrebatamiento, el rapto, ¿no? Porque miras pues todo lo que está pasando, ¿no? Y dices, pues, ¿qué tanto más podemos esperar, no? Y mucha gente, bueno, yo he escuchado comentarios de gente que dice, pues, no, el arrebatamiento es en la mitad de la gran tribulación, otros dicen que al final de la gran tribulación, ¿no? Pero pues, bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? Y ciertos pasajes de la Biblia que me hablan, ¿no? Y me dice, bueno, pues, si Él no nos llamó a ira, ¿no? Básicamente no nos va a pasar por ciertas cosas que al resto del mundo lo va a pasar, ¿no? Porque la gran tribulación habla de algo que trae a Dios como castigo o ira para el mundo, ¿no? Sí. Y para redención de su pueblo, entonces, o del pueblo judío. Entonces, pues, bueno, a lo menos en mi manera de pensar es si el rapto ocurre pues en medio de la tribulación o después, pues nuestra mirada entonces sería en esperar a que venga el anticristo y esperar en eso, ¿no? Nuestra esperanza sería, pues ya que venga el anticristo para que ya sepamos que es la venida, ¿no? Y yo creo que sería al revés, ¿no? Nuestra esperanza debería ser en que Cristo venga y ya lo demás después, ¿no? Y hay ciertas escrituras bíblicas que respaldan esa postura. Y creo que es así como va a pasar, ¿no? Antes de que suceda toda esa calamidad y toda esa prueba en el mundo, pues que nosotros seamos arrebatados y básicamente el resto del mundo que no quiere estar con Cristo, ¿no? Que no quiso estar con Cristo, ¿no? Se queda a esa gran prueba, ¿no? Básicamente. Y algo que bueno, yo como antes que no creía que iba a pasar esto del rapto, ¿no?
pensé que íbamos a pasar con todo lo del anticristo, que no nos íbamos a ir. Pero algo que me ayudó mucho a entender y creer que va a venir un rapto fue cuando, o pues estábamos hablando usted y yo, ¿no? Que vemos en la Biblia que siempre que Dios va a castigar a una ciudad o al mundo, anda viendo a sus justos, como la historia de Noé, ¿no? Cuando iba a castigar a todo el mundo, él estaba buscando a Noé, a una familia, a alguien que sea justo en ese momento para poder salvar. En la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, correcto. a Lot. Ajá. Entonces, cuando vemos en la Biblia, cuando Dios va a castigar a alguien, siempre anda buscando a unos justos para salvar. No va a castigar a los justos. Y lo mismo hoy en día, ¿no? Si sabemos que Dios va a venir y castigar al mundo por lo como estamos viendo ahorita, se va a llevar a la iglesia porque somos sus justos. Sí. Y bueno, yendo ahora con Pablo, ¿no? ¿Qué es lo sentimiento que te causa cuando escuchas del rapto? ¿Qué es lo primero que piensas y qué es básicamente lo primero que te cruza en la mente, ¿no? Pues como cristiano, pues yo pienso que te debería dar alegría, ¿no? Pues saber que ya viene o que ya vas a parar de sufrir yéndote con Cristo, ¿no? Cuando venga por su iglesia, y pues si tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, pues es un gozo saber que pronto viene Cristo por su iglesia, ¿no? Pues a mí a veces me da un poco de miedo, ¿no? Estamos hablando de alegría, pero a mí la verdad a veces me da un poco de miedo. Y la razón que me da más miedo a mí es por mi familia, ¿no? Mi familia y a la gente que no he logrado ir y hablar sobre Cristo. Porque sí, nosotros ya sabemos de Cristo, sabemos de un rapto, sabemos que yéndonos nosotros vamos a estar en una gran maravillosa cosa. Pero los que se quedan, o sea, ya sea mi familia que no conocen Cristo, todo lo que van a sufrir. Y por 3 años y medio van a pensar que es algo maravilloso. Pero después de 3 años y medio es cuando toda la verdad, la cosa que va a venir va a ser terrible. Y para eso a mí me da miedo. Sí. Sí, no, es como dice Iván, sí, a mí también a veces me causa incertidumbre porque, como dice la familia de uno, las personas que, pues de tu alrededor que tú les quieres contar Correcto. y no se dejan que les platiques o lo toman a la ligera, que me dicen, no, pues no va a venir nadie y pues no, y cuánto tiempo ha pasado y nada más no pasa nada. Sí. Y pues sí, a mí en eso, pues me preocupa, ¿no? A mí, como te digo, somos humanos y por causa de ser humanos, pues tenemos eso, que no deberíamos de tenerlo porque dice la Biblia que no deberíamos de tener miedo a lo que va a pasar, pero aún así, pues vivimos en esta carne, en este cuerpo y pues se causa incertidumbre porque dices, bueno, ¿y mi familia qué va a pasar? Y si se quedan, como dice Iván, todo ese tiempo, pues son 3 años y medio de que uno tiene que va a estar bien y se va a creer todo lo que pase, pero después de esos 3 años y medio viene ya Y mucha duro, gente no sabe de esto. Pero pues como Dios dice, pues Dios tiene misericordia para todos y a todos se le ha llevado la palabra en un tiempo en su vida, no se mueren sin haber escuchado de Cristo. Los que escuchan ahorita de Cristo y pues no quieren aceptar, pues ya es como Dios les está hablando y si llega el tiempo donde Él viene es porque sabe que ya todos escucharon. Sí, es lo que te iba a decir. Yo lo que escuché es de cuando pase eso del rapto, de lo que yo escuché, no sé si sea verdad o no, pero escuché que toda la gente tiene que haber escuchado de Jesucristo en orden para que eso llegue a pasar. ¿Será verdad, será mentira? No lo sé, ¿verdad? Pero eso es lo que escuché. Y ahorita pues con todas las plataformas que hay, pues más fácil. Toda la gente debería ya en este momento y en estos tiempos ya la gente debería saber quién es Jesucristo, que murió, como digo, mucha gente lo toma a la ligera. No, pues ese, como muchos se basan al Antiguo Testamento que dicen que no, que pues por qué dejaba que hubiera esto de matazones o de que el marido se metiera con otras, ¿cómo se llaman? Las concubinas, ¿no? Así, muchas cosas así, y muchas cosas que dicen Sí, es como, bueno, la otra vez me planteaba esto en la cabeza, ¿verdad? Y decía, porque mucha gente dice lo mismo, ¿no? No, pues la gente
él habla del rapto, que no sé qué, que Cristo viene y nunca ha pasado, ¿no? Por Ya dijeron por- hace años. y me agrada eso porque eso te da a pensar que, bueno, como dicen, ¿no? Bueno, pues a la gente que piensa de esa manera no está lista. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas de las veces la gente lo dice en forma de queja, ¿no? Y lo dice como hasta reclamando, ¿no? Sí. Oh, pues es que no ha venido y ya me han dicho y que no sé qué, y para cuándo, ¿no? Entonces te das cuenta que la persona no está madura si cree, ¿no? Obviamente la gente que no cree, pues un poco más peor, ¿no? Pero si cree y a veces sale con esos comentarios, te da a entender que no está madura, ¿no? Porque uno que espera y tiene ese conocimiento, lo único que le queda de decir es, pues ya que venga, ¿no? O sea, yo sé que no ha venido, pero es lo que sigo esperando. Pasen días, pasen semanas, pasen años, seguimos esperando en esa promesa, ¿no? Y seguimos caminando firme, ¿no? ¿Y sabemos por qué no viene todavía? Y cuando escuchas a personas así, "Oh, y te das cuenta, dices, oh, pues piensan de esa manera y miras el caminar de ellos y pues el caminar de ellos pues a veces no es un caminar correcto, ¿no? Entonces ahí es donde también te pones a pensar y dices, bueno, deberías de estar contento de que no ha venido porque Ujú. si no estás firme, Para no que estás puedas seguro. rectificar tu Sí, vida. no estás seguro, pues no te vas, ¿no? Entonces, en cierta forma, la gente que a veces se queja o tiene ese pensamiento, deberían de analizar, ¿no? Lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque si estás con ese pensamiento de queja o de pesadez o de que ya te están diciendo lo mismo y nunca pasa, bueno, entonces hay algo en tu vida que algo a lo mejor tienes que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque los que conocemos y sabemos, lo único que esperamos es eso, ¿no? Y ya no hay nada en este mundo que nos debería de llamar más la atención, ¿no? Sino eso, ¿no? Nada material, nada de lo que nos pueda dar, sino sabemos que el más grande tesoro es Él, ¿no? Que venga por nosotros y que con Él estemos, ¿no? Una de las cosas que me agrada es lo que dice, ¿no? Que cuando Él se iba, ¿no? Le dijo a sus discípulos, no, yo me voy, dice, para preparar mansiones o casas, ¿no? Ah, para ustedes, ¿no? Para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, ¿no? Y esa es la promesa que tenemos, ¿no? De que cuando Él venga nos va a llevar y vamos a estar juntos con Él, ¿no? Vamos a disfrutar, a hacer las bodas del Cordero y tantísimas otras cosas, ¿no? Que hay. Y cuando escuchamos a gente que se queja o dice eso con mucha pesadez, pues es para dice, ¿no? Que ellos rectifiquen su vida, ¿no? Dice, algo está pasando contigo que te causa tanto enojo o pesadez de que no haya venido, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque nosotros sabemos que no sabemos la hora ni el día, pero ansiamos, tenemos ansia de que venga, ¿no? Es como cuando te van a traer un regalo o vas a ir a algún lado en el que estás emocionado, es así, ¿no? Estamos esperando con eso, no lo esperamos así como enojados o como que, ay, ¿por qué no viene? ¿No? Estamos como con esa ansia, ¿no? De que, para cuándo, ¿no? Y hablamos de las señales y de las cosas que están pasando y miras pues que poco a poco se está todo alineando para eso, ¿no? Entonces sí, querías comentar algo. Sí, algo que quería comentar, especialmente para esa gente que, como tú dices, que dice, no, ya es para que hubiera venido Jesús y vengo escuchando eso desde que estaba pequeño, ¿no? Siempre me llega una historia en la Biblia que está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Obviamente no lo voy a leer porque está un poco largo, pero es un mensaje a la iglesia de Pérgamo que dice que hay una mujer acá en esta iglesia que está llevando a hombres a perdición, ¿no? Y dice, él dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Básicamente, ¿por qué Jesús no viene todavía, no? Y por qué mucha gente que se enoja, no, ya debe de venir. Te está dando tiempo para que te arrepientes. Porque si viene mañana y todavía no estamos listos, Él vendrá como espada en su boca. Y no va a ser algo bonito en ese tiempo, ¿no? Entonces, para toda esa gente que dice, ya es tiempo que venga, sí, ya es tiempo que venga, pero hay que ir y predicar, porque hay mucha gente que todavía no sabe que va a venir Cristo, no sabe que hay un arrebatamiento y tienen que arrepentirse. Sí. Ahora, una de las preguntas que me gustaría hacerles a un escenario, ¿no? Y
me gustaría que compartieran con todos, ¿no? Es si, obviamente, yo sé que no está en la Biblia, ¿no? La Biblia dice que no, nadie sabe del día y de la hora, pero si tú supieras que el rapto va a ser el sábado que viene, ¿qué es lo primero que harías con tu vida y qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir con Pablo primero con esa pregunta y qué es lo que haría o lo que recomendaría, ¿no? Porque también es de a lo mejor dar un consejo a alguien, ¿no? Pero si supieras que el arrebatamiento de la iglesia es este sábado, ¿qué harías tú con ese conocimiento? Pues hacer un podcast de aquí hasta el sábado para que todos se enteraran, ¿no? Que pues ya es el rapto y que se preparen para los que no están listos, y pues yo igualmente seguirme afirmando para estar listo para ese día. ¿Tú, Iván? Pues yo honestamente pienso que, bueno, haría es comprarme una gran bocina y andar caminando, predicando todos los que pueda alcanzar. Porque, o sea, yo como cristiano no quiero ver a nadie perdido, no quiero ver a nadie sufriendo eso, lo que va a venir. Y pues mi familia también, ¿no? Estamos tanto bueno, mi familia y yo había un tiempo que estaba tanto en tradiciones que ya no podía saber lo que era una tradición y lo que era la relación con Cristo. Uh-huh. Y no sé cómo daría, pero trataría todo lo que traía todo para poder enseñarles eso, la diferencia de una tradición a una relación con Cristo, para que se podrían salvar. Igual lo mismo, tratar de llevar la palabra de Jesucristo a cuantas gente se pueda, ¿verdad? Y pues primeramente, si uno como humano, aunque estemos en esto de seguir al Señor y todo, y sabemos si estamos haciendo algo mal aún, pues igual arrepentirnos primero, pedirle perdón, decir, ¿sabes qué? Y que sea de corazón, no nomás abusar de la gracia de Él y pedirle perdón, decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues perdóname si estoy haciendo algo mal y guíame y dame las fuerzas para que si vas a venir por mí el sábado, rectifica mi vida, ¿no? Y pues ya de ahí también ir a predicarle la palabra a tu familia, a tus amigos, conocidos, porque como dice Iván, queremos tratar de agarrar a los que más se puedan, ¿verdad? Y porque pues no queremos saber que nos vamos nosotros y se quedan otros y sufriendo, ¿verdad? Porque pues son 3 años y medio donde honestamente, basado en lo que tú has leído en la Biblia, está fuerte lo que se viene, ¿verdad? Y pues hay muchas personas que por la necesidad de tener que comer o cualquier cosa, se van a poner el sello, ¿verdad? De la bestia. Y también aún así las personas que creyeron en Jesucristo y que se quedan y aún sabiendo de eso, se van a ver forzadas a hacer eso. Entonces pues uno quiere hacer lo más posible para tratar de predicarles la palabra de Jesucristo a estas personas que no conocen, y aún así, aunque conocen, pues igual seguir predicándoles hasta que pues Jesucristo los toque, porque así es esto. Uno, como te digo, somos seres humanos, vivimos en pecado y todos los días estamos pecando porque pues, tenemos carne, ¿verdad? Somos carne y cualquier cosita, como una vez si ves una chava y pecas, o si ves esto, pecas. Entonces no hay manera de que no peques, ¿verdad? Pero pues sería arrepintiéndote, diciéndole, orando, pidiéndole perdón a Dios y estar firme siempre ahí, ¿verdad? No sé, Jesús, si quiere comentar. A mí me gustó mucho algo que me dijo hace una semana. Como ahorita que estaba hablando de orar, ¿no? Orar con todo lo que va a pasar. Y no sé si quiere, Jesús, hablar sobre esa oración que usted escuchó, ¿no? Orar que Dios nos hable del pecado antes que se vuelva
algo natural para nosotros. No, por ahí va lo que me está hablando la Sí. otra vez. Bueno, no, era un hermano que compone alabanzas y habla acerca de en una alabanza, no me recuerdo el nombre, cómo se llama, pero dice que en su oración o canción, oración, ¿no? Que hace, que es más una oración que una canción, pero como la canta, dice que le ora a Dios para que le enseñe y que básicamente le prevenga y le deje saber cuando el pecado ya no sea más pecado, ¿no? Para su vida, ¿no? Y bueno, al principio se me hizo como medio difícil de entender, como que le pide a Dios que me enseñe cuando el pecado ya no es pecado. No entiendo, ¿no? Y cuando analizaba y el Señor pues básicamente me hacía entender esa oración que hacía este hermano, pues era básicamente eso, ¿no? Que Dios nos prevenga y nos ayude para que cuando estemos haciendo algo malo, pues rectifiquemos antes de que ya no consideremos esa cosa mala, ¿no? O sea, porque llega el tiempo en el que el pecado, ¿no? Es por eso dice que cuando practicas el pecado, ¿no? Porque se te hace tan natural hacerlo, ¿no? Que llega el momento en el que ya no sientes remordimiento, ya no sientes necesidad de arrepentirte, ya no sientes nada, ¿no? Ya es natural y pues ya lo vives en tu vida diaria, ¿no? Entonces por eso el hermano decía esto, ¿no? Que le decía a Dios pues que le hablara, ¿no? Antes de que el pecado ya no fuera más pecado. Básicamente tratándole de prevenir eso, ¿no? De que no llegara a ese límite, ¿no? Y eso creo que va con esto, ¿no? Y por eso es que les hacía también esa pregunta, ¿no? Porque pues yo igual como ustedes, ¿no? El prepararnos, el seguir firmes, como decía, ¿no? Pues el objetivo común de todos ustedes era pues pues sí, rectificar mi vida y a compartir con toda la gente que no sabe, con nuestros familiares, con gente que amamos, que queremos y estar firmes. Y pues en cierto punto la razón es porque hice esa pregunta, ese escenario, ¿no? Se puede decir, es para eso, ¿no? Para que así como nosotros, la gente que nos esté viendo, se haga esa misma pregunta, ¿no? Los que están en casa, los que nos estén escuchando, que digan eso, ¿no? Ok, si yo supiera que el rapto, ¿no? A un gente que dice que no hay rapto, que dice que el rapto va a ser de cierta forma, no estoy hablando de un punto teológico o meterme en detalle o en controversia, no, estoy hablando de un punto más espiritual, ¿no? Como decir, ¿qué harías si supieras que algo va a pasar? No es como cuando la gente dice, ¿no? ¿Qué harías si supieras que esta noche vas con el Señor, ¿no? Y bueno, uno se pone a analizar ese escenario, ese punto y dice, no, pues haría demasiadas cosas, ¿no? Primeramente, como ustedes dijeron, ¿no? Rectificaría mi vida. Y la segunda, pues hablaría a todos los que conozco, haría lo más que se pueda para compartir este mensaje, ¿no? Y pues así es este escenario que les puse para toda la gente que nos ve y que nos escucha, ¿no? ¿Qué harías tú en tu vida si supieras que el arrebatamiento fuera en unos días, ¿no? Y pues que ellos mediten, ¿no? En su casa también, que el Señor les hable a través de la palabra, a través de este medio, ¿no? Del qué harían y a lo mejor es algo para que cambien sus vidas y pues para que se afirmen, ¿no? Porque conocemos que a veces hay hermanos, hay gente que no está muy seguro de su fe, no está muy seguro de lo que está haciendo, pero pues que a través de esta pregunta pues también ellos puedan rectificar y decir, ok, pues qué es lo que yo haría en mi caso, ¿no? Para prepararme para este gran evento, ¿no? Entonces, pues en este momento yo siento que sería un buen tiempo para hacer unas preguntas que nos escribieron desde nuestras redes sociales.
Y para todos aquellos que nos están escuchando, si tienen preguntas sobre el rapto, nos pueden dejar saber por Facebook y YouTube, ¿no? Que vamos a poner esto. Entonces Rafael nos preguntó, ¿quién se queda en el rapto? Y bueno, voy a yo ser el primero de tratar, ¿no? De contestar esta pregunta. Y la respuesta que yo pude encontrar pues fue en Apocalipsis del 16 al 18, que básicamente habla de los injustos, todos los malvados. Dice, los injustos temen su venida y claman a las rocas que caigan sobre ellos. Toda aquella persona que sea injusta, toda aquella persona que sea malvada, no ¿Injusta quiere, en qué sentido? no quiere que venga. Pues injusta en el sentido de no seguir las palabras de Cristo, no seguir sus enseñanzas. Porque, o sea, ¿qué es un justo, no? Un justo es todo aquel que conozca a Cristo, todo aquel que siga sus enseñanzas. Ahora, no perfecto, porque perfectos no vamos a ser, ¿no? Porque perfectos antes fue Cristo. Y por las gracias que llegamos al cielo. Pero todo aquel que sea justo, que trate de ser justo, que haga caminar lo más cercano a Cristo, a sus enseñanzas, esas personas son las que lograrán irse con Dios, ¿no? Los que lo conozcan. Ahora, los injustos, los que no lo conozcan, los que no quieran caminar con Él, los que no quieran saber sus enseñanzas, las leyes de Cristo, no, o como hablamos, ¿no? Que no les importa. Esos son los que se quedan. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta que nos mandaron? Es muy buena contestación, me gustó. Pues tengo una de Maricruz, ¿no? Dice, pues creo que también la respondimos. ¿Quién se irá en el rapto? Sí, eso. Respondimos a la iglesia de Cristo, ¿no? Todo aquel que cree en Él y sigue firme en su palabra. Una de Agustín que dice, ¿quién va a raptar a la iglesia? Bueno, en el libro de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo, todo aquel que haya sido muerto y básicamente cree en el Señor, dice que esos muertos primero serán levantados y después dice los que estemos vivos, dice que seremos nos encontraremos con el Señor en las nubes, ¿no? Hablando de Cristo, ¿no? Entonces, primero los muertos en Cristo y después los que estemos vivos, básicamente seremos arrebatados, nuestros cuerpos serán cambiados y nos juntaremos con Él en las nubes, ¿no? Es por eso que diferenciamos las dos venidas la venida del Señor y el arrebatamiento, ¿no? Porque en la segunda venida dice que Él viene a la tierra, ¿no? Y en el arrebatamiento dice que nosotros vamos a las nubes y ahí dice que nos encontramos con Él, ¿no? Sí, una escritura que me gusta mucho es en Tito, ¿no? 2:13, que habla, su venida es llamada, y me gusta esta parte mucho, la bendita esperanza, ¿no? De una raza humana perdida. Y sabemos que en esos tiempos la raza humana está muy perdida. Mucha gente ya no quiere saber nada de Dios. Y muy pocos quieren saber de Dios. A lo menos en mi generación, ¿no? Yo tengo 22 años y muy pocos jóvenes quieren saber de Dios. Porque ahorita no es algo muy común, ¿no? Algo que mucha gente quiere decir, yo soy cristiano, ven a la iglesia, o yo soy cristiano, ¿quieres saber de Cristo? Porque ahorita el cristianismo se ve muy mal. Yo creo que no es que no quieran, sino que las cosas que están en el mundo a veces les atraen de más, ¿no? Sí. Esa es una de las grandes propuestas que trae el enemigo para tu vida, ¿no? Que te propone la felicidad y estar contento, bien, a través de ciertos medios, pero a un precio, ¿no? Y es por eso que mucha gente no quiere venir a Cristo, ¿no? Porque saben que al venir, pues, te tienes que arrepentir, ¿no? De lo que estás haciendo, y arrepentir
significa dar una vuelta Completamente, atrás, ¿no? Sí, es Entonces, que tienes que dejar muchas cosas que son del mundo. Es lo principal, porque cuando uno le comenta a amigos, a familiares y todo, y que por decir en mi caso yo les comenté, pues yo estoy tocando en la iglesia, esto, me ven así como que me hacen cara de, ¿qué onda, no? Pues si sabíamos que anteriormente pues, salías con nosotros. hacías esto, hacías lo otro, y pues de la noche a la mañana cambias, pues se te quedan bien así como con cara de uchi, ¿verdad? Sí. Honestamente, pero pues como les digo yo también a mis amigos, familiares, pero al final del día la salvación es personal, Sí. ¿verdad? Aunque duela decirlo, pero la salvación es personal. Y como aquí que somos un grupo de alabanza y tocamos y lo que tú quieras, decimos cuando tenemos esos problemas pues con la pareja que pues ¿por qué tanto tiempo estás ahí metido en las cosas y tienes tu familia? Pues al final del día, pues sí, yo sé que tengo mi familia, pero no puedo poner a mi familia antes que mi Salvador, que es Jesucristo y Dios, ¿verdad? Sí. Y aunque duela decirlo, no, y en la Biblia mismo te lo dice, deja a tus hijos, a tu familia, y yo te voy a recompensar de una manera grande, ¿verdad? Y pues Sí, eso es una cosa. creo que el poner primero a Dios, ¿no? Es como dice, ¿no? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma, ¿no? Entonces, ponerlo primero a Él y de ahí pues lo demás, ¿no? Entonces, es a veces lo que cuesta, ¿no? Porque pues como dices, ¿no? Con la familia y todo eso es un poco, a veces Sí, es difícil. pero pues poco a poco, ¿no? Yo creo que eso va cambiando y pues como dices, con los amigos es un poquito diferente, ¿no? Porque pues si te miran medio raro y ya no te quieren hablar Claro, o ya ya no, no te, sí. se quieren juntar El bicho contigo raro, porque ya no hacen lo mismo que hacías antes, ¿no? No sé si hay otra pregunta, ¿no? Que ibas a hacer, Iván. Por el momento, la última pregunta que también es de Agustín, que me dijo, ¿por qué rapto tiene que pasar? ¿Por qué tiene que haber un rapto en el mundo? Y eso creo que era algo que comentamos al principio, ¿no? Es un evento en el que marca eso que tú hablaste, ¿no? El que hemos sido puestos para salvación y no para ira, ¿no? Ujú. Entonces, lo que estabas leyendo, ¿no? En Tito, ¿no? En la que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿no? Y por eso murió. Por eso es que vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, ¿no? Y de repente viene a los gentiles y los gentiles le hacemos caso, ¿no? Escuchamos su palabra, ¿no? Entonces, ahí es donde hace ese paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, ¿no? Yo he venido, dice, yo vine y fui enviado para la casa de Israel, ¿no? No dijo para los gentiles, dijo, vine para la casa de Israel, Sí. ¿no? Y Israel le desechó, no le quiso, ¿no? Entonces todo fue por un propósito, conocemos, pero se abre el paréntesis para la iglesia y por eso en donde mucha gente dice, ¿no? Muchos estudiosos de la Biblia dicen que ese paréntesis se concluye con el arrebatamiento, ¿no? Que ya lo miramos en Tesalonicenses, ¿no? Y después resume todo eso en los 7 años que vienen para prueba del mundo y para redención del pueblo judío, ¿no? Porque eso habla también la palabra, ¿no? Que Él tiene también esa esperanza para ellos, ¿no? Que en su tiempo no le creyeron, pero dice, cuando regrese, dice, le verá, ¿no? Y llorará, ¿no? Y sabrán que Él es a quien traspasaron, ¿no? Dice la Biblia. Entonces, ¿por qué tiene que pasar? ¿Por qué tiene que pasar? Pues es eso, ¿no? Es el paréntesis que hizo Cristo con la iglesia y que básicamente llega a su fin con ese fenómeno, ¿no? Ese desaparición de la iglesia, ese arrebatamiento, y pues de ahí continúa el reloj cronológico de Dios, que es los 7 años de tribulación y pues finalmente la venida de Jesucristo y pues el milenio, ¿no? Entonces es interesante. Y pues para concluir, ¿no? Despedirnos de este
este podcast que tenemos, pues algo que le quisieran decir a los que nos escuchan, ánimo, consejo que tengamos para alentar, ¿no? Porque dice la palabra que nos alentemos, no unos a otros, ¿no? No sé si quieras empezar. No, sí, pues en este podcast, ¿no? Por tan poco tiempo que tenemos, no tratamos de hacer de todo lo que conocemos, hacerlo más, meter todo en una hora, ¿no? Sí. Pero sé que hay miles de preguntas, hay muchas preguntas y obviamente para traer citas bíblicas y hacer todo eso se alargaría esto mucho en tantísimas horas, ¿no? Entonces, por eso que tratamos de resumirlo y... Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, cualquier pregunta que tengan, si nos los comentan en nuestras redes sociales, aquí los 4 los vamos a responder. Tal vez no en videos, pero los respondemos en mensajes. Estamos constantemente viendo los mensajes, estamos constantemente viéndolos a ustedes. Así que cualquier pregunta que tengan sobre el rapto, sobre cualquier pregunta bíblica, que no se sientan listos para preguntárselos a su pastor o cualquier persona, nos pueden dejar en los comentarios y a nuestro tiempo, los 4 lo vamos a tratar de responder lo más sencillo que podemos, ¿no? ¿Algún consejo, recomendación para todos aquellos que nos escuchan acerca de esto que hablamos? Sí, como dice Iván, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten saber acerca de esto, nos pueden mandar un mensaje. Y pues que principalmente no tengan miedo de preguntar, de leer su Biblia, que es lo más importante, leer la Biblia, estar en constante oración también y pedirle a Dios que si van a agarrar su Biblia y la van a empezar a leer, que les dé ese entendimiento y esa fuerza, sabiduría para poder comprender lo que escribió ahí y qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Eso sería lo principal. Pues sí, el consejo es que lean la Biblia y pues traten de orar para que Dios les dé discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Y así puedan crecer en fe, porque pues la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Pues sí, pues el consejo es ese, ¿no? Es el que sigan pensando, si supieran cuándo es el rapto, ¿no? El arrebatamiento, qué es lo que harían y esos cambios que, bueno, nosotros a lo menos pusimos aquí en la mesa. Si hay alguien que nos escuche que sabe que tiene que hacer un cambio, pues que actúe en eso, ¿no? Que cambie su vida, que transforme, que se acerque más al Señor, que si no está cerca de Dios, pues que le pida perdón, ¿no? Dice que tenemos abogado para con Dios, que es Cristo, ¿no? Entonces, a todo aquel que no se sienta seguro, que a lo mejor esté fallando, que no esté caminando rectamente con Dios, como dice la palabra, hoy es el día de tu salvación, ¿no? Entonces, hoy mismo pueden, ahí donde están, pedir perdón al Señor, darle básicamente todas las cargas, entregárselas a Él, y Él es justo para perdonarlo, ¿no? Y bueno para perdonar. Entonces, aquellos que nos escuchan, lo único que tienen que hacer es eso, ¿no? Como dice la palabra, arrepentirse y creer en Él, ¿no? Y de ahí empezar a caminar, y como ustedes todos dijeron, la otra parte importante es leer la Biblia, pedirle guía al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe y que nos adiestre para entender lo que la palabra tiene para nosotros, y de ahí el Señor hará todo, ¿no? Entonces, pues gracias a todos ustedes por estar aquí, por apoyar este podcast, este tema que tuvimos acerca del arrebatamiento de la iglesia, y pues seguir adelante unos con otros, ¿no? Gracias a todos por estar con nosotros.